Hola, Dios bendiga. Hoy vamos a hacer otra lectura comprensiva y vamos a leer en el libro de Lucas a partir del verso 20. Bien, a partir del verso 20. Esta lectura de aquí es sobre el asunto de la venida del reino. Y aquí Jesús nos va a hablar en dos partes diferentes, es decir, nos va a hablar de dos cosas diferentes que muchas veces se confunden y por eso creo que por eso las habla aquí las dos cosas. Entonces vamos a leer a partir del verso 20 el primer asunto y dice: preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿eh? Los fariseos le preguntan a Jesús cuándo ha venido el reino de Dios, ese reino del que él habla. Jesús les respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? El reino de Dios no es algo que va a venir con advertencia, es decir, el reino de Dios no es algo que va a suceder en algún momento. ¿Por qué en algún momento? Por lo otro que dice, porque dice, ni dirán helo aquí o helo allí, es decir, no estará en un lugar específico, es lo que dice. No es que va a llegar en un momento o que va a estar en un lugar específico, es lo que Jesús les está diciendo, o eso es lo que yo puedo entender de esto, precisamente por lo siguiente que dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, es decir, el reino de Dios no viene, sino que el reino de Dios ya está entre ustedes, en el medio, en el mundo, ya dentro del mundo. La mayoría de los fariseos están en el mundo, ¿verdad? Pero entre ellos, en el medio de ellos, hay personas que ya están en el reino de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a Cristo, ¿verdad? Y nos hacemos sus discípulos, ya nosotros somos parte del reino de Dios. Eso es lo que pasa. Y por eso es que Jesús habla de esta manera. Por eso él dice, el reino de Dios se ha acercado. Y habla de esta manera que a veces podría parecer para muchos un poco confusa. Y ellos preguntan eso porque ellos están pensando en un reino tipo reino terrenal, como que es que van a tomar en un momento, o sea que necesariamente tiene que ser así. Entonces Jesús va a hablar aquí precisamente de esos dos conceptos. Primero nos va a decir que ya el reino o sea, ya el reino empezó, el reino de Dios. ¿Cómo empezó? Con todas las personas que se han ido haciendo discípulos de Cristo. Todos los que se han ido haciendo sus discípulos, ¿verdad? Que siguen las cosas que Él enseña de todo corazón. Entonces, esas personas ya han entrado en el reino de Dios, ya están en el reino de Dios, porque ya el reino de Dios comenzó. Ahora, luego les habla de otro asunto, que es el día del Hijo del Hombre, el día del Señor. Ese día del Señor es algo que se habla en toda la Biblia y ya está hablando del tiempo del fin o de la consumación de las cosas. O sea, son dos cosas diferentes. Esto es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Una cosa es el reino de Dios que ya empezó y otra cosa es el día del Señor, que es el día o los acontecimientos que sucederán en aquel tiempo. Que esas son cosas que todavía no han sucedido. Pero cuando el hombre va a hacer la pregunta, piensa que es lo mismo. Entonces, leámoslo de nuevo con detenimiento para que veamos. Dice, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces ya aquí sí está hablando del día del Hijo del Hombre, que es el día del Señor. Bien, ya Jesús nos ha venido explicando en otras lecturas que hemos ido viendo aquí sobre cómo van a ser tomados cada uno allí donde esté el cuerpo. Y lo vamos a ver aquí mismo más adelante. Ya que está hablando del día del Señor.
¿Mm? El día del Señor es otra cosa. Es parte de los acontecimientos del reino de Dios, pero no es eso solamente el reino de Dios. Entonces dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Está hablando de sí mismo. Es necesario primero que yo padezca mucho, dice el Señor, y que sea desechado por esta generación. Cuando Jesús habla de esta generación, cuando habla de este siglo, se está refiriendo a lo mismo. Se está refiriendo a la generación perversa. Bien, porque evidentemente mucha gente sí sigue a Jesús dentro del mismo pueblo de Israel, Samaria, etcétera, etcétera. Muchas personas sí lo siguen. Cuando él habla de esta generación y de este siglo, no se está refiriendo a los que le siguen. Se está refiriendo precisamente a los que están rechazando su mensaje. Bien, entonces esos son los que le van a rechazar y esos son los que le van a desechar. Entonces dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Aquí está hablando de nuevo del concepto del día del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto fue algo repentino, lo que quiere decir. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y aquí está hablando de nuevo del día del Señor. En aquel día, al que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Ya sabemos que la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Bien, entonces dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y sabemos que hay personas que van a perder su vida y serán salvos. Como muchos hemos perdido la vida, yo no la he perdido todavía, perdón, pero muchas personas en Cristo han perdido la vida. Tanto por causa del evangelio directamente, como por la obra de la naturaleza del pecado que está en el cuerpo, que lleva a la gente indefectiblemente a la muerte. Todo aquello que le toca y que a muchos no va a tocar probablemente antes de que llegue este día, el día del Señor. Entonces, dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y está hablando todavía del día del Señor. Dice, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Bien. En el idioma original habla específicamente dos hombres, dos mujeres, dos hombres. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Entonces cuando pregunta dónde, ¿verdad? Vuelven a introducirse en el mismo problema de cuando él le hablaba del reino de Dios. Fíjense que ellos le preguntan sobre el reino de Dios. Primero le preguntan los fariseos. Ahora le están preguntando también los discípulos. Entonces, cuando le habla del reino de Dios, que le preguntan dónde y cuándo. Entonces él le dice, el reino de Dios no está en un dónde o un cuándo, sino que el reino de Dios ya está entre vosotros. Es decir, aquí hay uno que no es del reino de Dios y al lado de él hay otro que sí es del reino de Dios. Aquí hay uno que no es del reino de Dios en una casa y en la misma casa hay dos que ya son del reino de Dios. Entonces después le habla del día del Hijo del Hombre, del día del Señor, el día en que Él nos va a recoger a todos, tanto los vivos como los muertos, ¿verdad? Y comienza a hablarle de ese día porque Él entiende que tal vez que eso es realmente lo que ellos quieren saber, aunque en su pregunta están confundidos, confundiendo el reino de Dios con la venida del Hijo del Hombre, con la segunda venida, ¿verdad? Entonces dice, le preguntan ahora directamente sobre la segunda venida, porque ya le está explicando sobre la segunda venida, sobre el día del Señor, y le dice que uno será tomado y otro será dejado, otro será tomado y otro dejado. Entonces vuelve la pregunta de ellos, la pregunta ¿de dónde? Ahora lo que le preguntan es, ok, eso va a suceder, pero ¿dónde? ¿En qué sitio? Es decir, ellos quieren saber, como quien dice, ¿en qué sitio tenemos que reunirnos? ¿En qué ciudad tenemos que reunirnos
lo que somos tus discípulos, para que lo que son tus discípulos sean tomados, ¿verdad? Y el Señor le dice, fíjate que ya el Señor le viene diciendo el asunto. Ya de alguna manera le está diciendo, no es que sea un sitio específico, porque le está diciendo, en un lugar uno será tomado y el otro será dejado. En otro lugar uno será tomado y otro será dejado. O sea, la gente va a estar haciendo sus cosas normales. Ya le dio muchísimos ejemplos de esto. Lo que pasa es que dice el ejemplo como los días de Noé, pero no va a ser como los días de Noé en el sentido de que no hay que entrar en un arca, sino que ya nosotros entramos en el reino de Dios. Entonces en ese día seremos tomados, ¿dónde? En el lugar que estemos. ¿Se entiende? Los que están en la tumba, y los que están haciendo su trabajo normal, van a ser tomados, porque ya ellos están dentro del arca. Hay unos que están fuera del arca y hay otros que están dentro del arca, pero el arca no está en un lugar específico, porque no es un arca física, ni es un reino de este mundo, sino que esa arca, en esta alegoría, en este ejemplo, es tú convertirte a Cristo. Y ese reino es precisamente ese. Estar convertido a Cristo ya es estar dentro del reino de Dios. Entonces no hay un lugar donde tú tengas que ir a reunirte para ser tomado. Entonces le preguntan, ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a ser esto? Y les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y aquí lo que el Señor le está diciendo es, cuando le dice que donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas o las aves, ¿verdad? Lo que le está diciendo es que allí irán los ángeles, porque los encargados de tomar en el día del Señor, quienes nos van a tomar a los que hemos creído en Él, para ser llevados en el proceso de la transformación y todo eso, y la resurrección, son los ángeles. Por eso habla de las águilas. Ellos entienden esa parte, sí, cuando le habla de las aves, se está refiriendo a los ángeles. Entonces, donde está el cuerpo, es decir, la que está en el campo, el que está haciendo, cosiendo zapatos en una fábrica, el que esté acostado durmiendo en otro lugar del mundo, porque fíjate, por eso él da este ejemplo. Hay unos que van a estar acostados, hay otros que van a estar trabajando, hay otros que estarán en el campo. Es decir, evidentemente son gente de todo el mundo, porque en algún lugar va a ser de noche, en otro lugar va a ser de día, en otro lugar va a ser de tarde, en otro lugar va a ser de madrugada. Es decir, habrán gente que estarán, porque es como un relámpago, va a ser en el mundo entero al mismo tiempo, y los ángeles irán donde cada uno que tiene que ser tomado y le tomará. ¿Se entiende? Donde cada persona que tiene que ser tomada en el mundo, en un mismo instante, los ángeles van a ir y le van a tomar, tanto a los vivos como a los muertos. Claro, no que lo van a tomar muertos, sino que a los resucitados, porque van a ser resucitados en un instante. Bien, todos van a ser resucitados en un instante. Esto es lo que nos dice Jesús. Por eso dice como un relámpago, el Hijo del día del hombre. Bien, entonces, ¿dónde es? Donde tú estés. Una persona va a ir conduciendo muy tranquila, haciendo su trabajo o dirigiéndose a alguna diligencia o algo, y allí en el mismo momento va a ser tomada. ¡Pum! En el mismo momento va a ser tomada. Pero en ese mismo momento que esa persona es tomada por las águilas, es decir, por los ángeles, del otro lado del mundo va a haber una persona que va a estar durmiendo, o va a haber un médico que va a estar atendiendo a un paciente de madrugada en una emergencia, y ¡pum! Va a ser tomado. En el mismo instante van a ser tomados. Y todos los que somos del reino de Dios, es decir, ya todos los que estamos dentro del arca, en el simbolismo del arca, en el ejemplo del arca, todo lo que estemos dentro del reino de Dios, que no está en un lugar específico, sino que está donde tú estás, y el creyente, ahí está el reino de Dios contigo. Tú entras en él de esta manera. Simplemente ya tú estás en el reino de Dios. Todo lo que estamos ahí dentro del reino de Dios, en ese instante seremos tomados. ¿Dónde? Donde estemos. Y esto es lo que le está tratando de explicar el Señor, es lo que nos está tratando de explicar también a nosotros. Por eso se dejó este testimonio escrito de estas conversaciones con los fariseos y con los discípulos. Entonces damos gracias a Dios. Yo creo que esto puede ser entendido. Creo que esto puede ser entendido y espero que así sea. Dios les bendiga mucho. Nos seguimos viendo. Espero que, como siempre, esto sea de utilidad para todos nosotros. Dios bendiga.